Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues nos hemos puesto en la presencia de Dios y hoy grabo esta meditación, o hago mi oración, mejor dicho, en la fiesta de San José. Y lo hago pues con el convencimiento, por otra parte, de que nuestro santo patrón, San José, nos protege. A él le pido, y se lo pido con aquella jaculatoria que aprendí de labios del beato Álvaro del Portillo en una tertulia, un día como hoy, que nos decía que él repetía con frecuencia, quizás aprendida de San José María, no lo sé, pero la recuerdo con tanto cariño porque realmente le tenía yo mucho cariño a don Álvaro, con el que conviví en Roma unos años. San José, mi Padre y Señor, quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Pongo como comienzo de esta oración esa primera jaculatoria y a él le pido al Santo Patriarca que me quite el corazón, que me dé un corazón como el suyo, y te animo a que tú hagas lo mismo también, y que le pidas al Santo Patriarca que te quite el corazón y te dé un corazón como el suyo. Yo creo que la fiesta de San José nos pone ante nuestra mirada pues un montón de cosas que nos ayudan a contemplar una vida santa, una vida muy cerca del Señor, una vida entregada y una vida de un varón, pues así, un varón fiel. San José, vir fidelis e justus, así habla el libro de los Proverbios, hablando de la santidad. Y se le aplica pues perfectamente con toda justicia a San José. Como te decía, la vida de San José nos pone ante nuestra mirada la belleza de una vida fiel. Es de alguien, la belleza de la fidelidad, o sea, de alguien que se fía de Dios, Por eso San José pudo ser hombre de confianza en la tierra, hombre de confianza para Dios, en la tierra para cuidar de María y de Jesús. Y este es el cielo, un Padre bueno también que cuida de nuestra fidelidad, de la tuya y de la mía. Y esto me sirve también para comentar unas palabras que en una de las cartas que escribía el prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, hablando de la fidelidad, decía lo siguiente. Te leo. Fieles vale la pena. Con esta expresión familiar que inspiró una antigua canción, San José María nos animaba a ser muy fieles. Recuerdo con frecuencia que el 23 de agosto de 1963, en un curso de verano en Pamplona, durante un rato de tertulia con nuestro padre, con San José María, cantamos esa canción. Algunos notamos que mientras nos escuchaba cantar esas palabras, nuestro padre repitió en voz baja, vale la pena, vale la pena. Lo vimos como una expresión espontánea de su viva experiencia. Sacar la obra adelante había valido la pena. Tanto trabajo, tanto sufrimiento, tantas dificultades y a la vez tanta alegría. La fidelidad es necesariamente alegre, aún con dolor, con una alegría en el Señor que es nuestra fortaleza. Este es el comienzo de esa carta y añade, es donde yo quería llegar. Fidelidad es un concepto amplio, con diversos significados. Exactitud o veracidad en la realización de algo. Copia exacta de un texto. Cumplimiento exacto de un deber, de una promesa, etc. Especialmente relevante
es considerar la fidelidad en la relación entre personas, en su aspecto más humanamente profundo, el amor. La fidelidad a lo largo del tiempo es el nombre del amor. El amor auténtico de suyo es definitivo, es fiel, aunque por la debilidad humana pueda fallar. La fidelidad abarca todas las dimensiones de nuestra vida, pues implica a la persona en su integridad, inteligencia, voluntad, sentimientos, relaciones y memoria. Con estas breves páginas, en el marco de la fundación del centenario de la fundación de la obra, que se va acercando, desearía ahora que nos detuviéramos a meditar en unos pocos aspectos guiados sobre todo por textos de San José María. He querido leerte este comienzo de la carta del 19 de marzo del año 2022, desde hace un año, del Padre, precisamente por este aspecto que quería considerar hoy en la fiesta de San José, de la fidelidad. Y hay un aspecto quizás interesante para poder meditarlo ahora también, que es este aspecto del que habla cuando dice que la fidelidad se conquista con el tiempo, Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho. Entra en el gozo, en la alegría de tu Señor. Y es así, porque la fidelidad a lo largo de los años se va renovando. Una persona, por ejemplo, casada, pues renueva su amor cada día y lo hace especialmente cuidando las cosas pequeñas. Hay muchos detalles donde al hacerlos, y a veces con sacrificio, esa persona está manifestando pues claramente su fidelidad, es decir, su amor. Detalles que en el matrimonio pues se dan con mucha frecuencia, que pueden parecer rutinarios, que pueden parecer incluso innecesarios, porque suenan a veces pueden sonar incluso pues a cosas que uno hace siempre. Y es que la fidelidad, al ser perseverancia en el amor, nos manifiesta evidentemente lo que siempre hacemos. Lo importante no es que siempre hagamos lo mismo y que nuestras manifestaciones de amor con Dios y con los demás sean siempre las mismas. Todos nosotros y muchos de vosotros que me escucháis tenéis todos los días pues las mismas cosas que hacer, un pequeño plan de vida, unas horas de trabajo, unas costumbres arraigadas que vivís en vuestras casas, un quehacer ordinariamente igual cada día. Pues esas cosas que son casi como las de siempre, ¿no? El beso que das a tu mujer cuando te vas a acostar, el saludo a tus hijos, los detalles de cariño con cada uno de ellos, la paciencia que tienes con los que son más pesados, y en el trabajo lo mismo, ¿no? Una rutina que puede parecer a veces pues cansina. Y sin embargo la fidelidad está ahí. Y no está tanto en que hagas lo mismo todos los días, sino en el amor que pones. En el amor que pones. Y puede parecerte que ese beso que das a tu mujer al llegar a casa o al salir, o a tu marido, pueda ser pues algo rutinario, ¿no? Pero en el fondo estás queriéndola y queriéndole. Y puede ser que ese rato de oración que haces cada día, cada mañana o cada tarde, cuando te decides o cuando te lo has puesto en el plan de vida, o ese ratito, ese rosario que rezas repetidamente las mismas Ave Marías, te puede parecer rutinario. Y en el fondo puede serlo, porque es lo mismo que el día anterior. Pero la fidelidad está en el amor que pones, en eso que haces todos los días, aunque te parezca rutinario. Por eso son cosas pequeñas, te decía antes, y por eso se va conquistando con el tiempo. Con el tiempo. El tiempo va haciendo que seamos fieles. Es muy bonito ver a veces por la calle
a esos matrimonios ya mayores, que no sé, pueden llevar a lo mejor ya 50, incluso 60 años casados, y van de la mano, y se miran con tanto cariño, y se nota cómo aquella mujer ya anciana cuida a su marido al final de la vida, pues que está enfermo, porque está hospitalizado, o porque tiene una enfermedad incurable, ¿no? Y el cariño está en cómo le cuida, porque le ha querido siempre y le ha cuidado siempre. Y al revés, cómo aquel hombre cuida a aquella mujer que a lo mejor está con un Alzheimer o que está con una demencia, y cada día tiene el que cuidarle, que llevarle, que traerle, que lavarle incluso, porque él todavía tiene fuerzas. Situaciones de estas se dan con frecuencia. Eso es fidelidad. Y eso se nota muchísimo en la vida matrimonial. Cuando te enteras que hay matrimonios jóvenes, ¿no?, que se cansan del amor, porque viven o porque han considerado o llegan a considerar que su vida matrimonial les quita la libertad para hacer lo que ellos quieren o para vivir la vida que vivían antes. Lo que entiendes ahí es que no había amor verdadero, o no se han enterado de qué significa el amor. No se han enterado. Cuando ves la vida de un sacerdote que todos los días lleva las mismas cosas y renueva su entrega cada día y atiende a los enfermos y con un cansancio enorme, pues llega al final del día y sigue atendiendo una reunión, unas horas de confesionario, una misa en un sitio alejado, la atención del enfermo a las tantas de la mañana, porque se muere, o en el hospital o donde sea, y veas viendo que aquel lo hace con alegría, porque es su oficio, porque es su ilusión y porque es su vida. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Entenderlo de otra manera, o pensar que eso es una vida rutinaria o aburrida, o pensar que eso no es la manera de realizarse un hombre. Es no entender lo que es la persona, y es no entender a Dios, porque Dios nos habla de esa fidelidad de esta manera, y porque Él ha sido fiel, y lo ha sido hasta el final. Todo está consumado, todo está consumado. Hasta el final el Señor se entrega. Y aquel amor fiel de Dios, de Jesús en la cruz, es fecundo, porque es un amor que nos consigue la redención, la salvación. Es un amor que pasa 30 años de vida oculta haciendo siempre lo mismo y pasa desapercibido, pero que todos los días también en la vida de Cristo, incluso aquellos años de vida oculta, son redención. También aquellos años de vida oculta. Por eso es redención cuando una madre de familia tiene la casa ordenada, cuando espera a su marido con cariño, o cuando el marido trabaja hasta la extenuación por sacar adelante su familia. Y así, tantas cosas que podemos ir meditando, ¿no? Pero todo esto, cuando uno lo piensa, se da cuenta, ¿no?, que no es sencillo. Que no es sencillo. Y que esa fidelidad cuesta, claro que cuesta. Le costó a José. Coge al niño, levántate, vete a Egipto. Coge al niño, levántate, vuélvete otra vez para allá. Acepta a María en tu casa. Y después no sé por qué me seguíais, por qué me buscabais, no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi padre, le dice el Señor en el templo con 12 años. Y José es fiel. Jesús es fiel. Crecía en edad ante Dios, en gracia ante Dios y ante los hombres, y les estaba sujeto. Les obedecía. Claro, toda esta fidelidad a veces tan difícil, e incluso yo te diría que en ocasiones heroica, ¿dónde se apoya? Y uno concluye, y me parece que es lo normal, lo que uno realmente puede pensar, esa fidelidad
se apoya sobre todo en la fidelidad de Dios. Porque fiel es el que hizo la promesa, dice la carta a los hebreos, y nos llamó. El que os llama es fiel y por eso lo cumplirá. Él es el fundamento de nuestra fidelidad, escribe San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Pero el Señor sí que es fiel, y Él os mantendrá firmes, y os guardará del maligno. Afirmamos que Jesucristo es fiel, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús Christus erit tetodie idem et in secula. Et in secula. Jesús Christus erit tetodie idem et in secula. Jesucristo ayer y hoy es el mismo por siempre. Mira, todos somos conscientes de que nuestras vidas no son sencillas, ni son un camino de rosas, y que la fidelidad se forja también en el camino de la cruz. Incluso, dice San Pedro, en su primera carta, los que tengan que sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al Creador, que es fiel mediante la práctica del bien. Y así, tu fidelidad, como la de José, es respuesta a la llamada de Dios, que es fiel y que nos quiere divinizar dándonos el Espíritu Santo. De ahí que nuestra fidelidad se basa en la fidelidad de Dios. ¿Y esto cómo lo explicamos? ¿O cómo lo vemos en nuestra vida? Y lo digo en el contexto de esta meditación, de este rato de oración que hago contigo, mirando a San José. ¿Cómo lo explico esto? Pues yo diría que de un modo muy sencillo. La historia del pueblo de Israel es un ejemplo. Durante aquellos años el pueblo infiel, que va y viene una vez y otra a Dios, es perdonado por el Dios que es fiel. Quizás la figura de Moisés es muy importante porque Moisés es el que le pide a Dios que perdone a su pueblo a veces, igual que Abraham. Dios se ha fijado en hombres fieles. Y Dios, que desde el principio perdona al hombre, porque no es fiel el hombre y comete el pecado, Dios les promete ya desde el principio la fidelidad. Y esa fidelidad la hace realidad el Hijo de Dios. En este camino de fidelidad Dios nos ha dado un ejemplo maravilloso. Él tiene la paciencia de la fidelidad, la paciencia de perdonar, la paciencia de la misericordia. Yo te diría, abre tu corazón a esa paciencia de la fidelidad. Cuando te impacientes por las cosas, cuando pienses que no salen, que eres incapaz, que aquello no te sale, continúa, sé fiel, persevera. Decía aquel verso del poeta castellano, ¿verdad? Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Despacito y buena letra. Es decir, aquel ser fiel a veces en las cosas más pequeñas. Esa fidelidad es maravillosa y nos ayuda tanto. Los hombres hemos entendido perfectamente que esa fidelidad es la que Dios nos ha enseñado también con su vida. Por eso me apoyo en Él. ¿Y por qué me apoyo en ese Dios que es fiel? Sencillamente porque es bueno. Porque es bueno. Todo eso lo dice todo. Yo cuando hace años predicando una meditación sobre la vida de don Álvaro del Portillo, que han salido al principio, el Beato Álvaro,
Siempre decía como esas características que a mí parecían, porque yo lo había conocido. Don Álvaro fue un hombre bueno, un hombre fiel, un hombre humilde, un hombre bueno. Con esa bondad del niño, un hombre fiel, un hombre humilde, un hombre bueno. Pero la bondad la miramos, la refleja, el hombre la refleja porque es el reflejo de Dios. ¿Por qué me apoyo en el Dios fiel para ser yo fiel? Porque Dios es bueno. Porque la fidelidad se fundamenta en el amor. Allí, porque Dios es bueno. De qué manera tan bonita le llamaba el cura de Ars al Señor. Y siempre hablaba del buen Dios. Del buen Dios. Y creo que eso es una maravilla. Hemos de darnos cuenta de verdad de que Dios es infinitamente bueno. Y esa maravilla se descubre en la oración, en los sacramentos, en el trato con los demás. Porque hay un primado absoluto de la gracia, don del Dios de misericordia, que vivifica toda fidelidad. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos ama Dios Padre amantísimo, que nos envió a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Se descubre en la oración. En la oración. ¿Por qué se descubre? Que Dios es infinitamente bueno. Y en un Dios de esa bondad, ese buen Dios que te decía hace un momento, yo me fío. ¿De quién nos fiamos? De las personas buenas. ¿A quién seguimos? A quien nos da ese pálpito de bondad. El pálpito de bondad. A quien no me engaña. A quien no me miente. Y Dios es un Dios fiel, veraz. Al final y al cabo estamos hablando de la verdad. Porque la fidelidad está tan unida a la verdad. A la verdad. Porque la mentira es la causa de la infidelidad. Porque el diablo no nos quiere fieles, por eso es el padre de la mentira. ¿De quién me fío? Del hombre bueno. De quien no me miente. Y Dios no miente. Dios no miente. Que vayamos por esta senda de la fidelidad. Está unida también al honor, por supuesto. La fidelidad tiene mucho que ver con el honor. Pero sobre todo tiene que ver con la bondad y la verdad. Fíjate, estamos hablando al final de todos los, digamos, atributos de Dios. Unidad, bondad, verdad, belleza. Y yo me quedo extasiado viendo a un Dios que es todo eso. Que en su Trinidad es uno. Que es belleza. Por eso me atrae tanto. Que es bondad. Que es bondad y que es verdad. Y atrae tanto la unidad, la belleza, la bondad, la verdad. Que la fidelidad está basada en eso, en todo eso. En el Dios bueno que me quiere. En el Dios que me ama con todo el corazón. Que me ama así. Todo esto, pues lógicamente, y vamos viendo ya en estos últimos minutos de nuestra oración, pues nos lleva a mirar al Señor. Y nos lleva a lo más importante, que es el cielo.
La fe en el amor de Jesucristo nos conduce a un descanso lleno de amor en la Trinidad Beatísima. Nada mueve tanto a amar y por tanto a ser fiel como el saberse amado por ese Dios que nos quiere hacer entrar en esa corriente trinitaria del amor. Y con la medida de nuestro amor a Dios, con la fe en su amor por todos y cada uno, amamos a los demás, viendo en ellos personas amadas por Dios. Esa es la caridad que da vida y fuerza a las obras. Y sin caridad, en favor a los demás, las obras buenas se convierten simplemente en altruismo e incluso a veces en egoísmo encubierto. ¿Te acuerdas ese texto tan bonito de la primera carta a los Corintios que explica esto? Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la justicia, se complace con la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en esos momentos en los que quizás desaparecen los motivos humanos de seguridad y de alegría, es decisiva la fe en el amor de Dios. Un amor que solo se ve con los ojos de la fe. La conciencia de la magnitud de la dignidad humana, te diría, somos hijos de Dios, junto con la humildad, forman en nosotros cristianos una sola cosa, ya que no son nuestras fuerzas las que nos salvan y nos dan la vida, sino el favor divino. No son nuestras fuerzas, sino el favor divino. Esto no podemos olvidarlo nunca. Porque si no, ser de Dios, endiosarnos, se podría pervertir y podría acabar en presunción o en soberbia. O en soberbia. El primer santo que sube al cielo, fue el buen ladrón. El buen ladrón. Unas pocas palabras del Señor en la cruz, desde donde amaba al mundo entero, dando su vida para la salvación de todos los que le aceptarían la gracia, nos enseñan que la felicidad rima con felicidad. Fidelidad, rima con felicidad. La felicidad, decía San José María, es fidelidad al camino cristiano. En efecto, la fidelidad es un estar siempre con Jesús y no dejarle nunca. En el cielo viviremos ese gran misterio de nuestra divinización, porque seremos plenamente hijos de Dios y en Dios seremos eternamente felices. Y eso es una maravilla. De hecho, el Señor le dice al buen ladrón: odie mecum eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tu fidelidad las conseguirás y tu alegría en el cielo. Porque fuiste fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. San José. Con San José. Dice San José María, y acabo con esto, el cristiano aprende lo que es ser de Dios y estar plenamente entre los hombres, santificando al mundo. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret. Y acabo como terminé. San José, mi Padre y Señor, quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos,
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.